están? Bienvenidos al... ¿Qué episodio vamos? Cuarto episodio. Wow, cuarto episodio de Lamentos Olvidados. De este lado los saluda Kathleen Domínguez y del otro lado está... Juan José Escobedo. ¿Cómo estás, Juan José Escobedo? Bien, un poquito con sueño, yo creo. Sí, es que esta vez el podcast se nos fueron los tiempos y lo estamos grabando a las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Excelente horario para grabar un podcast. Mi idea original era grabarlo un día anterior porque se nos fue la luz. Y hubiera estado muy interesante grabar el podcast en la total penumbra, porque no solo a nosotros se nos fue la luz, se fue la luz en toda la colonia. Hubiera estado muy interesante. Sí, estuvo muy interesante porque estaba todo oscuro y luego el ambiente estaba como que quería llover, entonces... El viento y las nubes y el clima estaba muy de miedo, Estaba como propenso a que pasaran cosas, entonces por eso igual decidimos mejor no. Pero miren, ahorita creo que nos pusimos solitos la soga al cuello también porque estamos grabando cerca de las 3 de la mañana. Muy inteligentes los muchachos, ¿no? Ya sé. Pero bueno, en el episodio de hoy les vamos a estar contando igual algunas historias, pero antes también me gustaría recapitular un poco de lo que pasó en el episodio pasado, las cosas que nos contaron a partir de él. Por ejemplo, cuando acabamos de grabar el episodio, hablamos con tu mamá. Sí, le marcamos, fue su cumpleaños justamente. Marcamos para felicitarla y para preguntarle más sobre su experiencia de ese día. Y nos empezó a contar un chorro de cosas más que les estaremos compartiendo. Lo más probable es que en nuestro TikTok o en nuestro Instagram para que vayan a verlas. Nos compartió varias historias interesantes que vamos a estar subiendo. También mi mamá nos estaba contando, bueno, justamente este podcast se retrasó un poco porque estaba hablando con mi mamá. Hola, mamá. Porque aparte lo estamos grabando en el día de mi cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños, Kat. Feliz cumpleaños. Entonces, justamente también acabamos de hablar con ella y nos estaba contando la reacción de mi hermana al podcast anterior, que justamente ella vive en esa casa. Entonces nos estaba contando que se sintió incómoda hasta cierto punto escuchando historias de las cuales ella ya no se acordaba, porque pues cuando esto pasó ella era una niña, era una bebé, claramente no se iba a acordar al 100% de esto, pero de hecho ahorita ellas están en Ciudad de México, la casa donde pasó lo del duende. Entonces dice mi mamá que escucharon el capítulo en la noche y que mi hermana se tardó en dormir y que tú estabas dormido cuando le estaba contando, pero okay. Entonces es nuevo para ti. Sí, es nuevo para mí. Entonces, pero es muy fresco para mí y es nuevo para ustedes. Entonces, dice mi mamá que días después mi hermana tenía que ir por un vasito de agua para mi mamá en la noche. Cabe aclarar que en la casa de mis abuelitos, donde está mi mamá ahorita, en esa casa el patio, el agua y todo está en medio de todos los cuartos. Digamos que es como si fuera una mini vecindad o algo por el estilo, pero no es una vecindad porque es una casa. Entonces nada más que pues está la sala, el comedor, como que la parte donde se reciben a las personas está en la mera entrada. Y más para atrás está el patio y alrededor están los cuartos y el baño. Y arriba pues hay más cuartos, que son los de mis tíos. El baño es solamente un baño, entonces también que para salir a ese baño siempre tienes que pasar por el patio. El patio es el paso para todo. Entonces, cuando mi hermana va por el vasito de agua, dice mi mamá que cuando regresa le dice, mamá, pues es que a ti no te da miedo. Y mi mamá, no, pero ¿por qué? ¿Cómo me va a dar miedo? Si esta casa no, nada que ver. O sea, sí han pasado cosas en esa casa, aparte de lo del duende. Ya después les contaré más historias de eso. Pero mi hermana le dice, ¿es que no te das cuenta que nos están observando? Ok. Y que mi mamá se quedó así como de, no, pues ¿quién nos está observando? Sí, desde la cocina.
porque en el cuarto donde está mi mamá, pues era el cuarto donde estaban las camas y aparte la cocina, ¿no? Entonces, cuando entras, primero está la cocina y luego está el cuarto. Y nada más no tiene ninguna otra puerta ni nada, está cubierto como con cortinas. Entonces mi mamá le dice, no, pues descubre las cortinas para que veas que nadie nos está observando del otro lado. Y que mi hermana le responde, no las voy a descubrir, porque lo que nos está observando es una presencia mala. A su madre. Y que mi mamá se quedó así y dice, ay, no, estás loca, ya no vamos a escuchar los capítulos de tu hermana en la noche porque te estás sugestionando. Y dice mi hermana, pues no, son cosas que pasaron, tú me lo confirmaste. No, y es que tu hermana es muy, muy susceptible a todo eso, ¿no? O sea, a las energías. Exactamente. Y eso nos lleva al tema del capítulo de hoy, que tiene que ver, digamos que va a ser la primera parte de probablemente una serie de episodios en los que estemos hablando de cosas que ven los niños de nuestra familia o que han visto los niños de nuestra familia, que nosotros hemos visto. Bueno, en mi particular caso sí me tocó, creo que a ti no te tocó, pero sí tienes algunas historias que nos puedas contar, ¿no? Sí, claro. Entonces, este episodio vamos a estar hablando de un poco de esas historias que han pasado de niños. Ven que dicen que tanto los niños como los animalitos tienen como que más desarrollado este sentido. Entonces, queremos empezar esta historia y empezar el modo serio de este podcast con la primera historia que tiene que ver con nuestro sobrino. Ok. Así que, date. Bueno, pues esta historia es de mi sobrino. Uh-huh. Él, cuando era muy, muy pequeño, tuvo como un accidente o no sé cómo. Bueno, eso fue un accidente. Uh-huh. Se cayó y yo creo que se lastimó muy feo su piernita, no sé. Uh-huh. Pero del dolor, entonces, como estaba muy chiquito, se privó, ¿no? Se le fue el aire. No, ajá. Pero duró mucho tiempo. O sea, la verdad yo no lo conté porque no conté el tiempo porque nosotros estábamos en llamada. Ah, ok. En videollamada, sí, me acuerdo. estábamos hablando. Nada más escuché el chingazo y el grito del niño y ya después se cayó. Sí, porque cuando se privan... Sí, se les va el aire, ajá, y... No lloran. No lloran. Y entonces, como a los 20 segundos quizás salí y el niño seguía así, o sea, con la cara... O sea, con la expresión del grito, uh-huh, pero no estaba respirando. Y ya lo empezábamos a ver morado. A la madre. Y todos desesperados, dándole así como que nalgaditas para que vuelva a recuperar el aire y nada, ajá, y nada. Todos ya estábamos muy, muy preocupados. Tenía su cara muy, muy morada. Ya no sabíamos qué hacer. De repente su papá lo levantó, lo volteó de cabeza y le empezó a dar también de nalgadas y nada. No, ya habíamos dicho, no, ya. Ya valió. Ya fue. Ay, no. No, está muy, muy feo porque presenciar eso, o sea, también es de miedo. Sí, o sea, ni cómo correr rápido a algún lado porque... No, son segundos, o sea, ajá, dejas de respirar y ya. Pero en eso, en la desesperación de su papá, lo volteó de cabeza, le dio de nalgadas y... Pues ya como que en el último segundo, no sé cuánto habrá pasado de tiempo. Yo creo que más de 1 minuto. ¡Hala! Sí, fue bastante. Fue mucho. O sea, para ser un niño, aguantar la respiración más de 1 minuto es mucho. Ok. Fueron los gatos. Creemos que fueron los gatos. Sí, fueron ellos, creo. Sí, y en el último segundo, la última nalgada que le dio, ya pegó el grito y ya tomó aire llanto, y gritó así y lloró y ya pasó. Y ya empezó a gritar y a llorar y ya nosotros ya tuvimos el alivio y bueno, creo yo que desde ahí, no sé si
porque dicen que las personas que han vivido eso son más susceptibles, perceptibles a todo eso. Ajá. No sé a qué se deba, cosas de la vida quizás. Sí, puede ser. Muy cerca de la muerte, entonces ves ese tipo de cosas. Ahorita una breve pausa porque me estoy acordando de un meme que dice: nómbrate como lo que casi te mata. Güey, ¿qué va a poner él? No sé. Un putazo. Me privé. Me privé. Bueno, perdón, continúa. Bueno, desde ahí él empezó a ver cosas. Empezó a ver niños, más que nada niños. Ok. Y aquí como que empiezo a ligar unas cosas de la casa donde vivían mis papás. Porque siempre decían que veían una niña, pero él no sabía. O sea, pues era un niño. Este tipo de cosas casi no se hablan frente a los niños a veces porque pues se espantan y todo eso. Pero él solito nos decía, es que ahí en el cuarto de mis abuelos hay una niña. Ay. Sí, una niña, nos decía. Y tiene la cara así. Y así una mueca. Y una mueca creepy. Así como de, sí, está ahí. Y me habla. Y me dice que vaya. Ay. Y nosotros así de, no, pues no vayas. No, güey, no. No vayas. Y luego decía, sí. Pero a veces me dice que no vaya. Porque está su mamá. Y también su mamá como que es mala. Ah, ok, o sea, veía a las dos. Veía a los dos. Ok. Sí, siempre era en el cuarto de mis papás. Sí, que era donde se suponía que veían pasar a la niña, ¿no? Sí, donde se suponía que pasaba de un cuarto a otro. Ajá. Ay. Ya después nos contó que esa niña se cayó de la ventana. No manches. Sí, nos dijo que se cayó de la ventana y por eso tenía su cara así, toda fea. Oh. Ay, no Sí. me imagino, o sea, qué imagen habrá visto él. Ay, qué feo, ¿no? De repente también nos decía que había un niño, pero en el otro cuarto. O sea, en el que está enfrente del cuarto de mis papás, Sí, era sí. el cuarto de mis hermanas. Y ahí también decía que había un niño en el closet. Y él siempre estaba en el closet, dice, pero le daba miedo. También, ya antes de que ya nos mudáramos todos, le pasó algo muy extraño. Una vez estaba jugando en el cuarto y se metió al closet y de repente escuchamos que salió llorando y gritando y un grito de terror, o sea, un niño con un grito de terror, y nos espantó a todos. Abrazó a su mamá y empezó a llorar y todos, ¿qué pasó? Y él, no, es que me arañó y me rasguñó mi espalda, dice. Ay, y todos, ¿no? ¿Qué? Y lo revisan y sí, tenía unos arañazos en su espalda. Ah, no mames. Sí, decía que era malo, que le dijo que era bueno. Y que después no, que después se volvió malo. Y en el closet lo arañó. Güey, qué creepy. Sí, está muy creepy. Porque aparte le dijo, ¿no? Que era bueno, o sea, fue... Desde ahí fue con malicia. Desde ahí. Entonces, y ahí está lo otro que dicen, que a veces las entidades malas se disfrazan de niños. Sí, es cierto, sí. Y eso es una de las cosas que nos ha dicho él. Y aparte de que siempre como que no, ya a esta edad ya no le tiene miedo a casi nada. De hecho, hace unos días que estábamos hablando con él, dice, es que a mí no me da miedo la oscuridad, pero sí veo cosas. Como que ya se acostumbró, ¿no? Sí, como que ya está acostumbrado, o sea, no le tiene miedo a la oscuridad como tal. O sea, él a veces le tiene miedo a lo que ve. Y sí, él
ya no le tiene miedo, ya no le tiene miedo a ese tipo de cosas. Pero a ver, o sea, a ver, salió arañado del closet. ¿Y ustedes qué hicieron? Ya no regresaron, creo. ¿Cómo? O sea, Es que ya fue el tiempo cuando nos mudamos todos. Ah, ok, ya. Sí, fue en esa temporada. Y ahí les va algo curioso. Ujú. Antesito de que nos mudáramos, pues, de la unidad, una unidad militar donde sucedían ese tipo de cosas. Ujú. No sé si porque las instalaciones eran viejas o no sabemos. Ujú. Pero después del terremoto, Ah, ujú. es que hubo un terremoto en Chiapas, El de septiembre, el de ¿no? septiembre. Sí. Y todos los edificios estuvieron muy afectados, entonces igual por eso la gente se empezó a mudar. Ujú. Después de que pasa el terremoto, luego nos enteramos. Bueno, nos enteramos porque lo vimos también. Ujú. Vimos que llegó una ambulancia. Nos asomamos a la ventana y pasó una ambulancia. Ya días después del terremoto. Ujú. Y nosotros no, pues, no sabíamos. O sea, no le tomamos importancia. Creíamos que era alguna emergencia de que alguna señora o no sé, sufrió un accidente. Pero después nos enteramos que fue una niña la que se cayó del tercer piso de su ventana. No mames. O sea, que fue como premonitorio. Fue como premonitorio. Todo lo que nos decía mi sobrino, que vio una niña y que se cayó por la ventana y que no sabían qué pasó, pues todo eso como que se cumplió. Qué triste también, porque él decía que la mamá era mala. Decía que la mamá era mala. Entonces, o sea, si llegó a ser hasta cierto punto premonitorio, tal vez, no sé, o sea, me lo estoy imaginando así como series televisivas en las que las personas que ven ese tipo de cosas ayudan a los muertos y así, ¿no? Entonces es como de, pues si fue premonitorio pudieron haber ayudado a la niña, pero pues claro, o sea, nada nos asegura que haya sido premonitorio. Tal vez solamente fue una casualidad pero muy extraña. Pues quién sabe, porque él de repente nos dice que sí le hablan y a veces nos da como que el mensaje que le dan a él, Ujú. y sea bueno o sea malo, pero sí se comunican con él. Qué creepy. Sí, qué creepy. Sí, porque, o sea, es un niño al final de cuentas y pues no tendría por qué mentir y aparte, qué imaginación tan viva, ¿no? O sea, o sea, ni por decir, ay, no, pues es que capaz vio una película o algo porque pues a tu hermana no le gustan ese tipo de películas. No, no Entonces, le gustan y no las ve. no las ven. Y no las ven con ellos tampoco. Sí, no, o sea, es muy complicado que un niño tan pequeño te diga cosas tan exactas y que te diga cosas que él no, con las cuales no convive. Y otra, él siempre tiene, no sé si son pesadillas o sonambulismo, pero de repente se levanta a las 3 de la mañana. Sí, a esta hora. Justamente a esta hora. Se levanta y dice que, bueno, su mamá dice que se queda así parado, viendo la nada. Muy tipo actividad paranormal. Como actividad paranormal. Ok. Sí, y otra, habla mucho dormido. Habla mucho dormido. Y cuando él despierta, dice que estaba hablando con... Cuando él despierta, dice que estaba hablando con personas. Ok. Qué creepy. Está muy creepy. Qué extraño. Esta parte de los niños que ven cosas es muy extraña. Mi hermana también, cuando estaba muy chiquita, o sea, nada tan fuerte, creo, como tu sobrino, pero mi hermana, cuando estaba bebé, lo que hacía era que, lo típico, ¿no? Que te espanta, que estás bien tranquilo
y de repente como que se te va la vista y mi hermana señalaba a partes de la casa, o sea, a ciertos lugares. Y era muy extraño porque pues no había ni una mosca, o sea, nada que la pudiera distraer y que ella volteara hacia allá y señalara, no había nada. Como o sea, cuando se quedan viendo ajá, los gatitos o los perritos que se quedan viendo un punto fijo. ándale, pero con ellos puede ser que incluso ellos sí estén como en su pedo, ¿no? Y Sí, estén sí. distraídos. Pero un bebé, o sea, un bebé que se quede todavía observando directamente a un punto es extraño, es porque algo le está llamando muchísimo la atención. O algo está viendo, sí, claro. Ajá, entonces ella, aparte de que se quedaba así con la mirada fija, ella señalaba. Ok. O sea, es que sí había algo ahí. Ajá, así como que, ahí. Y mi mamá y yo volteábamos siempre como de, ¿qué hay? Y no veíamos nada. No hay nada. Y la quitábamos de ahí o la llevábamos a cualquier otro lado. Y es eso, ¿no? Como que también a lo mejor cuando somos niños tenemos esta capacidad de sentir, de ver cosas, pero por el miedo la reprimimos. Y es que no todos están hechos para eso, o sea, que es una cosa que de hecho una vez comentábamos con una amiga en casa de una de sus amigas también, que esta amiga, ella tiene igual como algo, o sea, como que es muy sensible también a que le pasen cosas, aparte de que... A cosas paranormales. Ajá. Bueno, a energías. A energías, aparte de que ella vive al lado de una casa donde hay energías muy fuertes y muy pesadas, una casa abandonada, con una historia muy, muy creepy, que ya más adelante también les contaremos cuando podamos tener la presencia de ella también. Entonces, o sea, como que esa vez contábamos, eso fue en esa casa y una persona le decía, pero pues es que, pues dales la bienvenida y ayúdalos, porque tal vez te están buscando porque pues tú los puedes ayudar. Y ella decía, pues es que yo no quiero, o sea, no me quiero meter en ese mundo. Entonces, como que ella por decisión decide ignorar esas cosas. Entonces yo creo que a lo mejor, te digo, todos tenemos hasta cierto punto un poco de sensibilidad, pero decidimos ignorarla y eventualmente se va o se disminuye, o de plano se queda, pero sí decides ignorarla y ya, o sea, simplemente es como de te pasan cosas, pero hasta ahí. No creo. Yo creo que es gente que nace con ese don. Naces con un don y te queda siempre, o sea, y siempre vas a estar viendo cosas o sintiendo cosas y es algo con lo que ya naces. Con lo que tal vez tienes que aprender a vivir, ¿no? Con lo que tal vez tienes que aprender a vivir. Qué pesado, ¿no? Sí, porque es como... O sea, no, a lo mejor no puedes ver tantas películas de terror porque como eres muy susceptible te pueden pasar cosas. Que es lo que le pasa a uno de mis tíos. O sea, él era fanático de las películas de terror, ahorita ya las ve mucho menos. Pero, o sea, las veía sí, casi como el meme, 2 de la mañana, vamos a ver una película de terror. No manches. Y él solito en su cuarto, con todo apagado, así de intrépido. Pero le empezaron a pasar muchas cosas. Y le disminuyó bastante su gusto por las películas de terror. Porque una cosa es ver algo que hasta cierto punto te dicen que es ficción o basado en una historia real, pero que no te pasó a ti, a que tú ya lo estés viviendo. Pero también hay muchas películas de terror que han activado algo con las personas. Claro. Todo un tema ese también, sí, todo o sea, un tema. Todo un tema del que también podemos hablar eso con las películas, porque digo, o sea, yo sé que la mayoría conocemos las bases, ¿no? Que es Poltergeist, que es la que le trajo asesinatos y la enfermedad de la actriz y obviamente El Exorcista. Que esa película ha tenido cada cosa. Creo que valdría la pena eventualmente investigar si algunas de nuestras películas favoritas tal vez tienen
algo basado en hechos reales y también traerles un episodio así en el que a lo mejor no les estemos contando historias nuestras, pero sí pues que el contenido siga siendo muy terrorífico. Es que sí, o sea, puede ser que a alguien que conozcamos o que nos quiera mandar su historia de que yo estaba viendo esta película de terror y de repente empecé a escuchar ruidos. O no sé, o sea, ese tipo de activación que te da una película de terror que es muy fuerte. Quizás no es muy fuerte en el sentido de que es muy de terror, sino que tiene una historia muy fuerte y muy verdadera que puede incluso atravesar la pantalla y generar actividad en tu casa. Ándale, o incluso una historia que tú sientes personal. O sea, puede ser eso incluso que tu misma energía está trayendo otras energías. Entonces, depende de, por ejemplo, a mí me puede dar mucho miedo la película de Hereditary, por ejemplo, me da muchísimo miedo esa película. Y creo que si yo la llegara a ver en algún lugar donde de por sí hay cosas, a lo mejor sí activaría algo. Pero otras películas, por ejemplo El Aro, que a mucha gente le da miedo, a lo mejor a mí no me causa nada realmente. Que de ahí hay historias también, ¿eh? O sea, creo que mi mamá tiene una incluso que estaba viendo una película de terror y empezó a sentir cosas. Ok. Sí. Sí, es que son presencias. Sí, o sea, es que es como eso que dicen. Y no sé si me voy a arrepentir de decirlo ahorita a esta hora. Pero es eso que se comenta. Donde estés, siempre hay algo. Una energía. Donde sea. Porque imagínate cuántas personas mueren. ¿Qué? Ok. ¿Qué? Yo no escuché nada. ¿No? No. Sentí un pitido en el oído muy, muy fuerte. Ok, no, yo no escuché Sí. nada. Ya en edición veremos. Yo no escuché nada porque tengo los audífonos puestos. Sí, es cierto. Sí, pero sí, o sea, eso es a lo que me refiero, ¿no? Que en todos lados siempre hay algo, porque pues cuántas personas no han muerto, o sea, se supone que eso es algo que siempre dicen y que yo creo que es verdad. Otra cosa es que seamos sensibles en ese momento o que no lo seamos. Sí, quizás son personas que todavía no aceptan. Son personas que quizás todavía no aceptan que están del otro lado. Ándale, sí, puede ser. Pero bueno, chicos, creo que eso es todo por el episodio del día de hoy, porque esto se está poniendo un poquito creepy. Ya son las 2:43 de la mañana. Creo que ya no son horas para estar hablando de estas cosas. Menos cuando, como les hemos dicho muchas veces, el señorito y yo somos bien gallinas. Entonces, creo que ya no son horas. Ya hay que ir a hacer la memecita. Hay que ir a mimir. Hay que ir a mimir. Tenemos una hora límite. Sí, hay una hora límite para estas cosas. Nos pasamos de su horario. Cerramos el ciclo. Quizás les transmita algo el estar grabando a esta hora. No se acostumbren, no vamos a seguir grabando a esta hora. No. Soy yo la que soy más culo, perdónenme, de verdad, perdónenme, pero me dan miedo ciertas cosas. Pero bueno, chicos, creo que aún no les he agradecido por seguir aquí, por seguir escuchándonos. Hemos recibido buenos comentarios, hemos visto que sí ha estado teniendo un alcance muy agradable los contenidos que estamos haciendo tanto en el podcast como en redes sociales, donde subimos a veces crestomatías de lo que hemos vivido, que son como pues este tipo de dramatizaciones en las que tomamos un fragmento de este podcast o de cosas que nos han pasado después y las recreamos, así como material original hasta cierto punto en el que nos han enviado nuestras familias, por ejemplo, la parte de las copas de mi mamá, lo que nos mandaron hace poco de tu trabajo. Sí. Que esa es otra historia igual muy interesante que les contaremos. Pero creo que hemos recibido una respuesta
que nos tiene encantados. Muy positiva, sí, muy positiva. Sí, la verdad, y les queríamos agradecer mucho por esta parte. Creo que cuando uno inicia un proyecto, lo que espera es ser escuchado. En nuestro caso, porque pues estamos hablando, es un podcast. Es un podcast. Entonces creo que lo que hemos esperado es ser escuchados y nos hace sentir muy bien ver que sí nos están escuchando. Recibir incluso a veces uno que otro comentario es algo que nos motiva a seguir haciendo estas historias, aunque sea a las 2 de la mañana. Eso les demuestra también cuánto queremos estar con ustedes y cuánto los queremos. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Eso es todo por el episodio del día de hoy. Vamos a seguir tratando de traerles más historias. Y tenemos más historias todavía. Exacto, o sea, esto no se acaba. Hay muchas historias por contar y si se nos llegan a acabar, también ustedes son 100% libres de compartirnos su historia y que se las contemos aquí. Si quieren mandarnos su historia, pueden enviar una al correo que es lamentosolvidados@gmail.com. O también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Lamentos Olvidados Pod y en TikTok como Lamentos Olvidados. Entonces, por cualquiera de esos lugares ustedes pueden enviarnos su historia y nosotros la podemos estar contando aquí en este podcast. Sí, mándenos sus historias. Igual queremos contarlas. Sí, hay muchas historias por ahí que merecen ser escuchadas. Y bueno, ahora sí, eso es todo. Que tengan una excelente noche. Se despide Kathleen Domínguez. Aquí Juan José Escobedo. Y nos vemos hasta el siguiente jueves. Descansen, bye. Suban los pies y tápense. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Adiós. Ya me había despedido. El vato. Ya me había despedido. Bueno, ahora sí ya. Bye. Bye.